Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva ayudantía de análisis de procesos químicos. Soy Felipe Moreno y esta vez vamos a revisar la simulación del flowchart en mayor detalle. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, aquí está el ejercicio de Otto Williams para que lo tengan en consideración, es lo que vamos a ver. Es lo que ustedes deberían ver después de la clase anterior a esta ayudantía. Vamos a retomar de donde dejó el profe el ejercicio. Bueno, aquí está el enunciado que los equipos involucrados en el flowchart en este reciclo. Está el reactor isotérmico que presenta esas tres reacciones químicas: el intercambiador de calor que enfría el efluente del reactor, el decantador que separa el efluente del compuesto G y la columna de destilación que tiene como función recuperar nuestro compuesto de interés P. Este es el diagrama de nuestro flowchart, que es el flowchart de Otto Williams. De aquí podemos apreciar al reactor, donde ingresa un flujo A y un flujo B, al efluente, que es la salida del reactor, que es FF, que ingresa al intercambiador de calor, luego FX, que es la salida del intercambiador de calor, que ingresa a un decantador, en donde se separa a la mezcla del componente G, que sale por FW, mientras que nuestra mezcla con el compuesto de interés P sale por FD, luego de pasar por el decantador. Y finalmente este flujo llega a una columna de destilación en donde se obtiene el producto de interés por nuestra corriente de salida Fprod. Adicionalmente a esto se agrega un reciclo, puesto que nosotros queremos recuperar la mayor cantidad de P posible y no va a faltar algo de P que se va, eh, que se va a mezclar en el líquido de nuestra columna y por lo tanto va a salir por el fondo. Y ahí hay una recirculación hacia el reactor para poder recuperar todo lo que sea posible de P. Ese es el fin de este reciclo. Veamos a continuación qué información adicional tenemos. Aquí tenemos una relación entre los pesos moleculares que es súper importante a la hora de plantear los balances. El peso molecular de A, de B y de P son iguales. Aquí están los datos del ejercicio y más datos adicionales. Bueno, la primera parte es lo que ustedes hicieron en clase, que vamos a repasar un poco todos los conceptos que vieron, que es la parte de la simulación del proceso con reciclo. Y después vamos a pasar a ver una parte nueva de este enunciado, una parte que quiere ver el profesor, que consiste en qué pasaría con nuestra simulación ya del reciclo, que es lo que hacemos en la parte 1, si a esta simulación nosotros le colocamos una función objetivo que tiene como por característica minimizar el costo, o en otras palabras, maximizar la ganancia producto de nuestro producto de interés P, si nosotros tenemos un rango de temperatura que es igual a más o menos 10% del valor de la temperatura nominal, que es 606 Rankine. Entonces tenemos que sumar un 10% a ese valor y restarle también un 10%, y ahí sacamos nuestro rango. Y también tenemos otro rango aparte de la temperatura, que es el reciclo, que puede variar entre un 10 y un 80%. Aquí cuando hablamos de reciclo, hablamos del factor eta, que es el factor de purga, que antes tenía solamente un valor de 0,1 o de un 10%. Ahora esto puede tomar valores de 10 hasta un 80%. Entonces tenemos dos rangos. Aquí vamos a repasar cómo era el modelado de Otto Williams. Aquí están todos los balances de materia por componente. Cabe recalcar que estos balances están realizados en base másica y que, por ejemplo, FA está en libras hora y FRA quiere decir el flujo R por la composición de A en ese flujo. Eso es FRA. Y se trabaja de esta forma por comodidad más que nada. Ustedes lo pueden trabajar con FXA, también es válido, así que no hay problema con eso. Y aquí hay unas cosas muy importantes que tienen que ver con las unidades. Por ejemplo, las unidades de nuestro balance de materia en A, específicamente las unidades de la reacción química, esas están todas en función de la masa de A.
al igual que en la segunda ecuación, la velocidad de reacción está en función de la masa de B, y en la tercera ecuación, la velocidad de reacción está en función de la masa de C. Y esto es súper importante porque tenemos distintas relaciones en cuanto al peso molecular. Y entonces, dentro de estas ecuaciones están explícitamente anotadas las relaciones que nosotros deberíamos poner. Por ejemplo, en el balance de materia en B, nosotros tenemos aquí que tenemos la primera reacción que está en base a la masa de A. Entonces, dividimos por la masa de A y multiplicamos por la masa de B. Y eso es lo que hace el peso molecular de B dividido en peso molecular de A. Para que de esta forma todo este componente de la velocidad de reacción quede en función de la masa de B. Lo mismo ocurre para C, que tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, que están en base distinta de C, entonces deberíamos asociarle un término del peso molecular. Y así ocurre para las demás ecuaciones que nosotros tenemos que plantear para resolver nuestro sistema. Cada una de estas ecuaciones que me debería entregar, me debería entregar todos los FF, cada balance de materia. Los FF que corresponden a la salida o efluente del reactor para los compuestos A, B, C, E, P y G. Bueno, aquí están todas las relaciones de los pesos moleculares. ¿Cómo se sacan estas relaciones? Vamos aquí a detenernos un poco. Estamos en el reactor isotérmico. Sabemos que el peso molecular de A y el peso molecular de B son iguales entre sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es fijarnos en las razones estequiométricas. Entonces, como el peso molecular, como por ejemplo aquí A es 1, estequiométricamente, estequiometría de A es 1, la de B también es 1 el número estequiométrico asociado, y la de C también es 1. Entonces, tenemos 1 y 1, y en conjunto suman 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y como los pesos moleculares de A y de B son iguales, lo que se hace es sacar una relación. Entonces, si el peso molecular de A es igual al peso molecular de B, ese 1 y 1 se pueden sumar directamente. Entonces me quedan 2. Y el peso molecular de C, entonces el peso molecular de A debería ser 2. Y esa es la relación que se saca con todas estas ecuaciones químicas. Por ejemplo, abajo sería el peso molecular de C. Lo que pueden hacer es trabajar siempre con una base. Por ejemplo, el peso molecular de A, y eso lo tratan como base. Entonces, de ahí van sacando todas las relaciones que se sacan de la forma que ya expliqué anteriormente. Y de esa forma llegamos a estos valores que están acá. Que sería el peso molecular de C por tiempo peso molecular de A es igual a 2, peso molecular de C por tiempo peso molecular de B, que el peso molecular de A, hay que recordar, es igual al peso molecular de B, también es 2, y el peso molecular de E dividido en el peso molecular de B es 2. ¿Por qué eso es 2? Veamos. Ecuación. Tenemos que el C, ahora tenemos que asociarle un 2, tal como lo habíamos hecho arriba, debido a la relación que hay entre A y B, que son iguales los pesos moleculares. Entonces, en función del peso molecular de A y B, queda C como 2 veces el peso molecular de A. Tenemos a B, que es una vez el peso molecular de A, ya dijimos que íbamos a ocupar esa base. Y tenemos P, que también está asociado al peso molecular de A, es lo mismo. Y también tenemos aquí L. Como aquí tenemos 2 veces el peso molecular de A, una vez peso molecular de A, y esto tiene que corresponder aquí a una vez peso molecular de A, entonces la relación con E es 2 veces el peso molecular de A. Y ahí peso molecular de A también puede interpretarse como el peso molecular de B, y ahí sale la relación que tenemos aquí, que es el peso molecular de E dividido en el peso molecular de A, bueno, en este caso el peso molecular de B, tiene que ser 2. Y así sucesivamente se van sacando todas las relaciones. El peso molecular de B dividido en el peso molecular de C es 0.5. ¿Por qué? Ya dijimos que el C tenía asociado 2 veces el peso molecular de A, mientras que P tenía asociado un peso molecular de A. Entonces hacemos la relación entre las dos y obtenemos que el peso molecular de P dividido en el peso molecular de C nos da un medio, 0.5. Y así sucesivamente hasta
obtener después la última relación, que es el peso molecular de G dividido el peso molecular de C, que da 1.5. De esa forma se sacan todas estas relaciones de acuerdo a lo que entregaba el enunciado como información adicional, que eran 3 pesos moleculares iguales, y a la estequiometría de cada una de las reacciones químicas. Vamos a ver a continuación que en el reactor también tenemos que plantear la ecuación de Arrhenius, y como consideración importante es que la energía de activación que nos entrega el enunciado tiene ya dividido el valor de R dentro de su valor. Entonces, la energía de activación que nos entregan es la energía de activación dividido en R. Entonces, eso se abrevia como EAR. Entonces, ahí está todo, todo en posición para poder determinar cuánto vale el flujo de salida en el reactor. Están los balances y las ecuaciones adicionales que nosotros necesitamos. Y de esa forma caracterizamos el reactor. El análisis de grados de libertad, como propiamente tal, me lo voy a saltar porque ya lo vieron en clase y también es algo que deben manejar bastante bien a esta hora en el curso. El intercambiador de calor, lo que va a pasar aquí en el intercambiador de calor es que las composiciones y la cantidad que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, ahí está la ecuación del intercambiador de calor. La ecuación del decantador, lo que hace el decantador como función principal es que de la mezcla despeja a G. Y G sale por el fondo del decantador, mientras que todos los otros componentes salen hacia la columna de destilación. Eso es lo que hace nuestro decantador. Y después aquí tenemos los balances que se hacen en la columna. Y importante que la segunda ecuación que colocamos ahí es una relación que tiene este ejercicio como denunciado. Que dice que por el fondo, la cantidad de P que sale por el fondo de la columna es equivalente al 10% de lo que entra del compuesto E a la columna. Y finalmente tenemos la ecuación de los separadores, del separador, en donde se obtiene una fracción de purga, y eso quiere decir que desde el fondo la corriente se separa en dos, una corriente que es una corriente de desecho o de purga y otra corriente que se recicla al reactor para poder recuperar la mayor cantidad del compuesto P y tener un gran rendimiento económico, que es lo que se espera al fin y al cabo en este ejercicio. Bueno, entonces, ¿cómo opera esto de la simulación de los flowsheets o las simulaciones de los reciclos? Lo que nosotros deberíamos hacer es cortar este reciclo, esta figura, y separarlo todo. No nos puede quedar ningún ciclo cerrado. ¿Cómo se corta? ¿Y dónde se corta? Según la teoría que hay detrás de esto, no importa en dónde yo corte. Si yo pudiera cortar, por ejemplo, el FF, el flujo de fluente, el flujo del intercambiador de calor, da igual en dónde corte, pero sí o sí debería cortar. Yo obtendría el mismo resultado. Generalmente lo que nosotros hacemos es cortar en el flujo que nosotros estamos reciclando directamente. Si nosotros cortamos ahí, vamos a obtener un flujo R, que ahora va a ser una entrada en el reactor, y un flujo GDFR, que va a ser la salida de mi separador, una de las salidas de mi separador. Bueno, entonces se corta y lo que se hace es intentar resolver este ejercicio de dos formas distintas. Nosotros podemos resolverlo de una forma secuencial, que quiere decir eso, que vamos resolviendo cada vez un equipo. Resolvemos primero el reactor, resolvemos primero el intercambiador de calor, y de esa forma vamos a resolver el sistema. Y después tenemos otra forma que es la forma simultánea, en que nosotros resolvemos todo el equipo, como, todos los equipos como un todo. ¿Y qué tienen como en consideración estas dos formas? Por ejemplo, en la forma secuencial, lo que nosotros vamos a hacer es plantearnos iteradores iniciales solo para una parte del enunciado, para una parte del equipo. Entonces, el reactor va a tener sus propios iteradores iniciales, el intercambiador de calor va a tener otros iteradores iniciales y así sucesivamente.
En cambio, si lo hacemos de forma simultánea, tenemos que considerar los iteradores iniciales del reactor, los del intercambiador de calor, los del decantador y también los de la columna de destilación. Entonces tenemos que considerar todos esos iteradores iniciales a la vez. Por eso ese método de resolución de la forma simultánea no se ocupa, puesto que ya han visto en el curso del curso que los iteradores iniciales son sumamente sensibles. Entonces, ¿cómo me voy a dar yo unos iteradores iniciales buenos de muchas cantidades? Es casi imposible achuntarle a ciencia cierta al iterador inicial. ¿Se puede? Sí, pero es muy preferible la forma secuencial, puesto que hay menos error asociado. Y podemos sacar fácilmente un iterador inicial que esté más acorde a nuestras expectativas y no tenemos que simular otro iterador inicial, que nosotros no sabemos cómo se podrían comportar. Esa es la ventaja de la forma secuencial. Entonces, como ustedes lo hicieron de forma secuencial, aquí está como el paso a paso de lo que deberían hacer. La simulación, primero el reactor, después el intercambiador de calor, después el decantador, la columna y el separador. Así se resuelve todo. Eso es lo que primero deberían hacer, que es lo que hizo el profe, resolver primero todo el equipo. Y después plantear la resolución del método de punto fijo, que es muy similar a lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en el gráfico de Moody. Ahí planteamos nosotros el método de punto fijo. ¿Y en qué consiste el método de punto fijo? Consiste en iterar este flujo que está acá, para que de tal forma, al yo resolver esto, este flujo, que yo no sé el valor, y que yo estoy iterando y dándome valores, sea lo más similar posible a este flujo que sale del separador. Ese es el objetivo de la simulación secuencial, que estos dos flujos se parezcan lo más posible. ¿Y cómo se hace eso? El método de punto fijo me dice que yo voy a dar un iterador inicial y luego tengo que comparar de alguna forma estos dos valores, FR y GFR. ¿Cómo los comparo? Resto estos dos valores que van a tener una composición de los compuestos asociados a esa parte de la mezcla que serían A, B, C, todos los compuestos menos G, y yo tendría que restarlos también con la otra corriente. Entonces tengo que considerar cada uno de los componentes. Si yo estoy trabajando con FRI, entonces debería considerar en total todos los componentes menos G, los restos, cada uno en su posición, cuidado con las posiciones de los vectores, y después debería sacar un valor real a partir de esa resta. Y el valor real que se asocia a eso es la norma, que puede ser distintos tipos de normas. Puede ser la norma euclidiana, también está la norma cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros trabajamos con la norma euclidiana, que es la más conocida, que eso quiere decir que sumar todas las diferencias al cuadrado y sacarle raíz. Entonces ahí tenemos nuestro valor real y procedemos a compararlo. Si la diferencia es tal que una tolerancia se cumple, entonces ya paramos de iterar y conseguimos nuestro flowchart. Esa es la idea a grandes rasgos. Voy ahora a mostrarles el código en MATLAB, que es lo que ustedes deberían tener luego de la clase que dio el profe. Este es nuestro código. Este es el código tal cual nosotros lo vimos en la clase del profesor. Aquí están las variables de decisión que definió el profe, que corresponden a la entrada de nuestro reactor, que serían FA, FB, el volumen, la temperatura y también el eta, que es la cantidad que se purga por el separador. Aquí están los datos de nuestro ejercicio, las constantes cinéticas, la energía de activación, la densidad, y aquí una cosa muy importante que es las cantidades en pesos o en dólares más bien, del costo asociado. Esto es un costo asociado a la materia prima, costo de la materia prima B
tenemos este es el precio de P, precio de E. Esto es muy importante para nuestra parte 2. La parte 2 nos decía lo siguiente, que es lo que vamos a hacer a continuación. Obtener la máxima ganancia o el mínimo costo si se dispone de una temperatura que posee un rango igual a un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es tal cual lo que tenía el profesor, y lo que nosotros hacemos acá es resolver el flowchart para un valor de temperatura y para un valor de eta. Todavía no estamos en condiciones de resolverlo para más valores. ¿Cómo lo haríamos para resolver para más valores? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero que voy a hacer es voy a poner esto en comentarios. Se ve la figura que hacía ver muy bien cómo llegaba mediante iteraciones al valor que nosotros queríamos del reciclo. La comparación más bien. Cada vez se hacía más chica cuando nosotros íbamos iterando. Vamos a sacar ese gráfico y lo que deberíamos hacer a continuación es construir un rango de temperatura y construir un rango de eta. Vamos a repasar un poco cómo era el código del profe para que lo vean bien. Ya, en una primera instancia está la parte de los datos, todos los datos asociados. Después tenemos acá una parte que es nuestro iterador inicial para el método de punto fijo, que es el FR. Aquí el profe lo setió todos los números en cero. Una vez que nosotros seteamos eso, lo primero que hizo el profe no fue hacer este ciclo, sino que fue resolver unidad por unidad todos los balances de materia asociados a cada uno de los equipos que nosotros tenemos en el flowchart. En esta oportunidad definido el U, lo que deberíamos hacer siempre, definir las variables de decisión, nuestro iterador inicial x0 y nuestro vector de parámetros, que es, en este caso sería A sub R. Se testió la función y después se pasa a la resolución. Y la resolución se hace con fsolve. ¿Y por qué después no ocupamos el fsolve? Porque ahora en el fsolve se ocupa porque nosotros tenemos dificultades a la hora de despejar nuestra incógnita, porque tenemos una exponencial dentro de la velocidad de reacción y tenemos distintos valores de distintos balances de materia, no son todos homogéneos, y por esta razón sale mucho, mucho más fácil ocupar el fsolve en vez de despejar todas las ecuaciones a mano, que es lo que se hace con el resto de los equipos, porque el despeje sale de forma automática. Nosotros tenemos que realizar un balance de materia y ya está lista la resolución de la ecuación. Entonces, en este caso ocupamos el fsolve. ¿Qué pasa si nosotros ponemos todos los balances de materia en los demás equipos? ¿Podemos ocupar el fsolve? La respuesta es sí. Y en ese caso, encontrar el mínimo va a ser de forma inmediata. No es necesario hacerlo, pero pueden hacerlo. Si lo hacen, se van a complicar la vida, porque el despeje, como dije anteriormente, de las ecuaciones sale de forma inmediata. No tenemos que hacer ni siquiera un cambio de variable o ninguna otra cosa más complicada para poder despejar la ecuación, sino que planteamos el balance de materia y directamente ya tenemos el despeje de nuestra ecuación. Entonces, una vez que se resuelve el intercambiador de calor con el reactor con el fsolve, lo que nosotros vamos a hacer es pasar de ese equipo al intercambiador de calor, que es lo que tenemos acá. Y es importante que cada vez que nosotros tenemos reciclo, tenemos que hacer una función para cada equipo. En este caso, no era estrictamente necesario hacer la función, podemos hacerlo todo de forma más bien rápida dentro del script. Pero esto tiene como finalidad que ustedes se acostumbren a ya ver un reciclo y decir, ya, ok, tengo que plantear entonces tantos funciones. Por ejemplo, si en este equipo teníamos, en este reciclo teníamos un reactor, teníamos un intercambiador de calor
un decantador, una columna de destilación y un separador. Teníamos en total 5 equipos. Entonces, por cada uno de los equipos yo tengo que hacer una función en MATLAB. Y cada una de las funciones me va a albergar todos los balances que estén asociados a ese equipo. Esa es la finalidad de que nosotros hayamos planteado, y de que el profesor haya planteado estas funciones acá, como Otto Williams, el intercambiador de calor, Otto Williams, el decantador, etcétera, etcétera. Ese es el porqué. Bueno, aquí está, después del intercambiador de calor, después que lo resolvemos, pasamos después a la siguiente unidad, que sería la unidad del decantador, donde nosotros filtramos G, ya G no forma parte de nuestro proceso, y procedemos a resolver la columna de destilación. Y el profe notó que no se requería del método de Newton o del F-Sol. Se puede hacer, pero de aquí no es necesario. A eso va ese comentario que el profe puso en cada resolución. Y una vez que nosotros resolvamos aquí el separador y obtengamos GDFR, ya entonces tenemos la simulación y una vez que nosotros comprobemos que toda esa simulación y estemos seguros de que esa simulación está bien, procedemos después a realizar el método de punto fijo. Esto siempre tiene que ser de esta forma porque si ustedes lo plantean de forma simultánea todo, plantean el while, seguramente van a cometer algún error. Entonces, la finalidad de que se plantee primero la resolución equipo por equipo, antes que el while, tiene por fin eso, que ustedes se den cuenta de si tienen algún error acá. Y una vez que nosotros nos aseguramos de que todo está en correcto estado, procedemos a agregar el ciclo while. Y después, con el ciclo while listo, ya tenemos nuestro reciclo. Entonces aquí damos run y vamos a ver. Se resolvió todo. Y teníamos en total, llegamos a la iteración 110. ¿Por qué no 111? Puesto que nosotros, antes de salir del while, actualizamos nuestro iterador. Entonces, esa iteración no se llegó a cumplir, ya que la comparación cumplió con la tolerancia. Entonces tenemos solamente 110 iteraciones. Y en la iteración 110 encontré nuestro reciclo. Encontramos el reciclo. Y eso es lo que hizo el profe. Ahora, lo que deberíamos hacer nosotros es darnos el más o menos 10% para la temperatura, darnos el rango de temperatura. Entonces eso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ahora la temperatura, vamos a poner este 10, y a lo mejor no, porque vamos a reemplazar todos los valores. Vamos a poner este 10, que sería igual a la temperatura por 10%. Y ahora nuestra temperatura va a ser, el límite inferior sería el límite superior sería T más T10. Y notamos el rango de más o menos 10 con respecto al valor anterior, que es lo que nos pedía el enunciado. Y una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestra temperatura, que sería TA. Y podríamos poner un límite que vaya de 10 en 10. Y construimos el vector de temperatura. Aquí el vector de eta va de 0.8, de 0.2 en 0.2, va de 0.1 a 0.8, eso ya lo denunció, entonces esto va a ser nuestro vector de eta. Y ahora lo que deberíamos hacer nosotros es
fijarnos bien dónde está la temperatura y dónde está el ETA, porque al momento de simular ahora, solo tenemos que simular con un valor. Y la idea principal de esto es recorrer con dos for cada uno de los vectores, y para cada valor asociado tenemos que sacar una función objetivo, que nuestra función objetivo es minimizar el costo o maximizar el beneficio, que tiene que ver con estos valores que están acá. Estos valores de acá, el costo de A, el costo de B, el precio de B y el precio de B, con esos valores. Entonces, si yo aumento la temperatura, voy a provocar algo. Si aumento el reciclo, voy a provocar también algo. Eso es lo que debería haber ahora, a continuación. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, una vez definido T como vector y eta como vector, no hay que olvidar el largo de los vectores. El largo del vector de temperatura y el largo del vector de purga, de razón de purga. Entonces, aquí viene la parte más compleja de lo que nosotros deberíamos hacer. Es dónde vamos a poner el for. Cabe recalcar que siempre esto que está acá, el FR, es para un valor de temperatura y un valor de eta. Y se presenta un FR que es nulo, en este caso no tiene ningún valor asociado. Entonces, en la primera iteración de cualquiera que sea mi eta y mi temperatura, yo voy a partir con un flujo de reciclo que es nulo. Y por lo tanto, los for deben ir dentro, antes de este iterador inicial. También hay que acordarse de que todo lo que contenga la temperatura, ahora deberíamos asociarla a su vector. Yo en este caso recorro primero la temperatura y después recorro eta, el vector de eta. Entonces aquí tenemos temperatura, y como tenemos temperatura ponemos el subíndice I, puesto que todo esto está dentro del for. Habría que tabularlo de una mejor forma para que se viera mejor, pero de todas formas el MATLAB ya lo interpreta. Y una vez que nosotros tenemos nuestro primer valor de eta y nuestro primer valor de temperatura, eso sería nuestra temperatura de T-low y un eta de 0.1, entonces procedemos a realizar la primera iteración del reciclo. R igual a nulo, iteramos y obtenemos acá al final de las iteraciones y obtenemos el reciclo. Y una vez que nosotros tenemos eso, vamos a proceder a calcular la función objetivo, que en este caso es mi beneficio económico, que es lo que yo gano, que sería el precio de mi producto P, por lo que sale de mi producto P, que en este caso está asociado a la salida de la columna, que está con la variable xtop, y cabe recordar que xtop está compuesto, es un vector compuesto de 6 elementos. El profe definió siempre 6 elementos en cada uno de las salidas que entregaba el sistema. Están en este orden: A, B, C, E, P y G. Entonces, en el caso de la columna, en el caso del tope, yo ocupo el quinto elemento de ese vector, que corresponde al, al componente P. Vamos a ver acá un momento la columna. Aquí está la columna. Entonces, en cada una de las salidas de tope y de fondo, el profe definió los 6 elementos que componen la mezcla, a pesar de que aquí no tenemos el compuesto G. Entonces, por ejemplo, para el producto de tope, solamente voy a obtener el compuesto P y el compuesto de interés, y todos los demás compuestos serían 0. Entonces, eso es PP por X top 5, sería lo que sale por el tope de la columna y el precio que eso conlleva. Y después aquí tenemos el precio de E, que este sale por la purga de mi sistema. Porque eso es lo que yo estoy viendo ahora. Estoy viendo todas las salidas del sistema y las salidas que son ingresos para mí.
Entonces, por un lado tengo que por el tope de la columna sale P, y por el fondo de la columna sale el compuesto E. Pero después del fondo de la columna tengo un separador. Y lo que sale, lo que saca ese separador de mi ciclo es lo que yo considero del compuesto E. Y eso sería el cuarto elemento de la solución que está acá de la purga. Y a eso yo le tendría que restar el costo de mis materias primas, que serían el costo de la materia prima A y de la materia prima B, que en este caso, para este ejercicio, son constantes. Pero sería muy interesante ver qué pasaría si una de esas materias primas, o si ambas materias primas, variaran. Entonces aquí, voy a poner un paréntesis, guardamos esto, y aquí, tal como hemos hecho en ocasiones anteriores, lo que vamos a hacer ahora es graficar en 3D. Y para graficar en tercera dimensión nosotros debemos generar matrices. Podemos ocupar la función solve, la función mesh, etcétera, etcétera. Pero para generar matrices, lo que hacemos es simplemente esto. Yo definí anteriormente la función objetivo como una matriz de cero para que no me apareciese subrayado. Porque aparece subrayado porque estas matrices van a cambiar de dimensión en todas las iteraciones que yo voy a hacer. Calculo la función objetivo y también voy a guardar cada uno de los valores de temperatura y también cada uno de los valores de eta. Entonces, de esta forma voy a formar tres matrices para la componente X, para la componente Y, para la componente Z de mi gráfico, de superficie, tercera dimensión. Y de esta forma, una vez que yo tengo todas las matrices conformadas, yo le doy run a esto, y se demora un poco, puesto que nosotros estamos haciendo tres ciclos. Y ya habíamos visto que para un valor de T y para un valor de temperatura, ya eso conllevaba hacer al menos 110 iteraciones. Entonces, ahora si metemos más valores de T y más valores de temperatura, por ejemplo, metemos 20 valores de aire y temperatura, digamos 20 por 110 iteraciones. Ya eso es bastante. Entonces, por eso el rendimiento del programa disminuye un poco. Hay que ser paciente nomás y esperar. Entonces, corrió todo el programa, formamos la figura y formamos el gráfico. Y vemos que obtenemos. Aquí está nuestro gráfico. Y esto lo podemos girar un poco. Y si nos podemos dar cuenta, este gráfico tiene en algún punto un máximo. Y nuestro objetivo es encontrar ese máximo. Entonces, para eso lo podemos hacer mediante funciones. Hay algunas funciones de MATLAB que me permiten encontrar el máximo dentro de una matriz, pero esta vez lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, vamos a terminar este programa. Vamos a ir al editor. Y vamos a colocar nuestra matriz de la función objetivo. Que está aquí. Esta es nuestra matriz de función objetivo. Entonces deberíamos encontrar el mayor resultado. Lo podemos hacer de forma manual. Si fijan, tenemos resultados de pérdida acá. Lo podemos hacer de forma manual, que sería encontrar el valor más alto. Por ejemplo, esto está a la 6, esto está a la 5. Creo que el exponente de la 6 es el valor más grande que tenemos, así que todos los exponentes menores a eso y los valores negativos los descartamos de plano. Por ejemplo, todos estos valores descartados. Y nos enfocamos solo en los valores de exponente de la 6. Que si no me equivoco, el valor más grande de la 6 tiene que ser por acá. Debería ser ese. 1 por 74. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Voy aquí a ocupar la command window. MATLAB tiene una función que se llama max para maximizar matrices. Voy a ponerle max. Si nosotros ponemos max de la matriz que sería el F objetivo, lo que va a arrojar va a ser el máximo de cada una de las columnas.
Entonces debería arrojar, si en total tenemos 4 columnas, debería arrojar 4 máximos. Y arroja 4 máximos. Entonces, para determinar el máximo valor lo podemos ver directamente, también podemos poner el max de la función que tiene. Y de esa forma nos va a arrojar el valor máximo de mi matriz de función. Que sería 1.74 por 10 elevado a 6. Y que sería en la posición 4, fila 4, columna 1. Entonces, mi valor de eta que corresponde a eso sería 0.1 y mi valor de temperatura correspondería 1, 2, 3, 4 a 575.94 radians. Y eso sería todo. Ese es el valor que maximiza mi beneficio económico o que minimiza mis costos. Se puede ver de las dos formas y la diferencia estaría en un signo dentro de nuestra función de beneficio económico en este caso. Y eso ha sido todo. De esa forma se trabaja con esto. Se trabaja con esto del flowsheet. Es bastante complejo ya que en este ejercicio teníamos solamente un efector que usar, pero ¿qué pasaría si tuviésemos más efectores? Por ejemplo, la existencia de un separador flash, la existencia también de un balance de energía ya nos complica mucho. Si se dieron cuenta, igual se demoró harto el código en darnos resultados al finalizar este ejercicio. Y mientras más avanzamos en este curso, más complicado se vuelve el código, pero en el caso del flowsheet, solamente vemos, debe aparecer la siguiente evaluación fijo, y la estructura del flowsheet es siempre la misma, así que aprendiendo esta estructura, lo más probable es que les va a tocar variar algo, así que sacar una función de beneficio económico para obtener un mínimo o el máximo según corresponde. Y entonces este código es lo que ustedes deberían hacer. Esta es la estructura que debería ser. Recuerden que el for o los for van antes del iterador inicial que me permite obtener el reciclo. Y eso es súper importante. Eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda o comentario están nuestros correos. Y nos vemos mañana miércoles en la